de Turismo. Señoría, tiene la palabra. ¿Qué medidas va a implementar el Consejo de Gobierno para desarrollar un censo que cuantifique el número y la localización en centros de investigación de los y las investigadores asturianos en el exterior? ¿Y qué iniciativas se van a poner en marcha para favorecer el contacto, la colaboración y el desarrollo de una red de investigadoras en el exterior que también colabore con la Universidad de Oviedo y, en su caso, favorezca el retorno de los investigadores emigrados? Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, este es un tema que ya ha salido con anterioridad en esta Junta y que ya hemos apuntado a algunas ideas y soluciones, ¿no? En primer lugar, mencionar que con esta finalidad, en parte, aunque no exclusivamente, porque no es solo para el extranjero, está el programa Jovellanos, que ya hemos mencionado en alguna ocasión, cuya convocatoria 2014-2015 se concedieron 24 ayudas con un importe global para estos 2 años de 453.000 euros y que en convocatorias anteriores, 2009-2015, fueron hasta 110 beneficiarios por 2,5 millones de euros. Este programa, como sabe, ayudas para incorporación y movilidad de titulados universitarios para el desarrollo de actividades de I+D en empresas del Principado. Además de este programa, hemos dicho también, hemos anunciado en esta Junta, que se va a poner en marcha el año que viene, está en los borradores de presupuesto ya, un programa de retorno de talento para investigadores en el extranjero, específicamente para investigadores en el extranjero. Esto encaja no solo con nuestra línea programática, está en nuestro programa electoral, está en el programa nacional, ha sido pedido por otros grupos y también es un tema que, como digo antes, ya ha salido y que se pondrá en marcha a lo largo del año que viene. En relación con el censo del que hablaba, hay algunas experiencias pioneras, como la Escuela de Industriales de Gijón, y se está trabajando en concreto con la FICIT para que dentro de un programa Clarín, bueno, pues aprovechar instrumentos que ya existen, como una página web que podría adaptarse, lógicamente con la necesaria publicidad también, para utilizarlo como censo precisamente de esos investigadores que usted nos dice. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Mariripa, tiene la palabra. Bueno, le agradecemos la información, que sea portador de buenas noticias, que esperemos que esta vez se plasmen. A su Gobierno se le ha llenado en los últimos años la boca hablando de I+D+I, que eran palabras grandilocuentes que no siempre se plasman en la práctica, ¿no? El propio IDEPA reconocía que la inversión en I+D+I en Asturias pasó del 0,90% al 0,86% en 2013, muy lejos de la media del 1,24% de España, que también se ha reducido por su parte un 1,34%, ¿no? La media europea está en torno al 2%, un punto, 2 más que la situación en Asturias, ¿no? Y casi un punto de la situación a nivel estatal. Eso otras comunidades autónomas han hecho lo contrario, como Euskadi, que aumentó del 1,81% al 1,99%, aumentando también un retorno de la inversión en proyectos de investigación europeos, ¿no? Algo que puede suceder. La Universidad de Oviedo ha visto reducido su presupuesto también en los últimos años, lo que ha ampliado la carga lectiva de los profesores, el aumento de segundas y terceras matrículas y la imposibilidad de contratar investigadores que en muchos casos se han visto abocados a emigrar, ¿no? Recuerde que hace 4 años, cuando Javier Fernández llega al Gobierno, se hablaba de la excelencia de la universidad, de cómo convertir a la Universidad de Oviedo en una universidad de excelencia, se habla del campus de excelencia internacional y ahora no se habla de eso, ¿no? Si antes se hablaba de gestionar la excelencia, ahora estamos preocupados por cómo gestionar la miseria y eso es preocupante, ¿no? La situación alcanza también a centros de investigación como Soft Computing en Mieres o como el Instituto Tecnológico de Materiales, usted lo sabe perfectamente, es de actualidad esta semana. En el centro de Soft Computing, recordemos que Liberbank, Cajastur Liberbank, ya desde 2012 había dejado de realizar aportaciones o algo así, hemos visto en prensa hoy, comunicado por los trabajadores, y era una situación que se podía prever la falta de sostenibilidad, ¿no? Es muy grave que la investigación que cuesta 10 años desarrollarla se pierda en el vacío sin oportunidades de desarrollarla, ¿no? Esto es complicado luego recuperar el terreno perdido. En relación al IDMA y al despido de investigadores, pues ellos reclaman que no había un criterio claro de cómo se evaluaba el impacto y que se ha ido cambiando sobre la marcha y que los criterios que ahora se aducen para cuestionar el impacto de la investigación pues no eran los que se plantearon en un primer momento, ¿no? Con lo cual se daba un poco palos de ciego, ¿no? En definitiva, pues repito, ¿no? Grandes damnificados por una política de investigación que a veces es errática y no es constante,
pues investigadores que tienen que emigrar o que ven cortada una carrera profesional, ¿no? Explícitamente, en el caso que planteábamos, pues bueno, tenemos casos como las becas FICIT, FPU, FPI o becas de la Universidad de Oviedo, más de 100 investigadores anuales y en algunos casos cientos de investigadores sin contrato que acaban su contrato y que a pesar de que han investigado entre los mejores grupos de investigación del mundo, muchos de ellos dentro de la Universidad de Oviedo, ¿no? ¿Qué pasa finalizado el contrato predoctoral? Pues el primer bloqueo de la carrera, ¿no? Los contratos postdoctorales son muy escasos, usted lo sabe, tanto a nivel estatal como a nivel asturiano. La universidad solamente ha ofrecido, en el mejor de las ocasiones, plazas de profesor asociado a doctores, que suponía que por 600 euros un doctor tenía que dar clases en la universidad, con 10 años de experiencia, docente, investigador, etcétera, y que no se ofertaban contratos postdoctorales, ¿no? El año pasado sí que se financiaron contratos dentro del programa Clarín, me parece que eran 22 plazas, que fue la primera ocasión que se convocaba en 5 años, ¿no? Esos contratos eran para irse a trabajar al extranjero, a centros de investigación internacionales, ¿no? O sea, con los doctores que hemos formado durante una década, los enviamos al extranjero a trabajar, ¿no? A Estocolmo, Colombia, Lausanne, Edimburgo, por citar varios ejemplos, ¿no? Y depositan ese talento en esos centros de investigación internacionales en vez de Asturias. Eso es muy grave cuando no hay un plan de cómo se va a aprovechar luego esa formación, que se ha comentado que tienen alguna propuesta al respecto que celebramos sin duda, ¿no? Deja por la puerta de atrás la investigación asturiana, pero por la puerta de atrás dejan Asturias, por la puerta grande le reciben en los centros de investigación a los que van, ¿no? Una carrera de eso, 4, 5, 6 años de investigaciones predoctorales, investigaciones en las mejores revistas del mundo, estancias en universidades del top 100 y luego para nada, ¿no? Sí que quería dejar claro, ¿no? Si desmantelamos la investigación, desmantelar la investigación supone perder una década o década y media de trabajo. Es como si un equipo de fútbol se desciende a tercera división, vende a toda su plantilla y luego intenta recuperar el terreno perdido. Es muy, muy complicado porque ha perdido todo el talento desarrollado, ¿no? Si el I+D+I es un área prioritaria, no se puede parar. No se puede parar las carreras investigadoras, no se pueden parar los centros de investigación que llevan tiempo trabajando, porque es cuando empiezan a cosechar sus frutos, y eso especialmente para el crecimiento económico de la Señor Ripa, vaya concluyendo. Sí, es importante la firmeza y la constancia, la creación de redes internacionales, saber dónde están los investigadores asturianos, fortalecer esas redes de trabajo con esas redes de investigación de I+D+I, porque hay que gestionar bien los recursos valiosísimos que tenemos, algunos de los más valiosos, y que se han cebado la crisis económica precisamente en esos recursos que deberían de ayudar al crecimiento económico de Asturias. No solo consiste en hacer grandes edificios o tumbas de hormigón, sino que hay que cuidar el talento, fortalecerlo y ayudar con eso a desarrollar la economía asturiana. Gracias, señor Ripa.